Rautia la bailarina, Roberto Arlt. En el arrabal morisco de Tetuán, en la callejuela de Dar Bomba, precisamente junto a los arcos que la techan dándole la apariencia de un subterráneo azulado, vivía hasta hace pocos años Ibú Abukab, comerciante y fabricante de babuchas. Algunos niños, de 9 y 10 años respectivamente, trabajaban para él. El babuchero era un hombre de baja estatura, morrudo, con ojos como manchados de leche y tupida barba sobre el pecho. Ibú Abukab había repudiado a su esposa Rautia cuando ésta cumplía 16 años. Sospechaba que ella, desde la terraza de su finca, le engañaba con su vecino Ganán, el platero. Sin embargo, no había tenido oportunidad de olvidarla. Mientras los niños moros recortaban las sandalias, Ibú recordaba pensativamente el compacto cariño de Rautia y sus caricias espesas. Ciertas imágenes le roían la conciencia como los agudos dientes de un ratón. Era aquella una sensación de fuego y de enloquecimiento que le cubría los ojos de blancas llamaradas de odio. Rautia, después de refugiarse en Fez, se dedicó a la danza. En pocos años se hizo famosa en todos los bebederos de té que se encuentran yendo de Oujda a Rabat y de Tremecén hasta Taza, la vieja ciudadela de los bandidos. Las danzas de esta mujer fea, eran un temblor de rodillas y crótalos que exaltaban a los espectadores. Presagiaban la muerte y el zarpazo de la fiera. Ibú Abukab odiaba a su mujer, pero la odiaba consultando sus intereses y, precisamente, fueron sus intereses los que le impidieron cortarle la cabeza cuando sospechó de ella. Ahora Ibú Abukab prosperaba. Dentro de algunos años, con ayuda de Alá, se enriquecería y podría, como otros vecinos, mantener un harén. También la humillaría a Rautia. Pero una noche a las 10, en el mismo momento que se disponía a cerrar su tienda, entró a ella un joven. Ibú Abukab comprendió que su visitante pertenecía a la aristocracia indígena, pues su chilaba era de muy fina lana y de su espalda colgaba una capa con capucha revestida de seda. Una barba fina sombreaba el rostro del desconocido, que, llevándose las manos a los labios, saludó. «La paz en ti, la paz». El joven dijo: «Tú no me conoces a mí, pero yo te conozco a ti. Soy hermano de El Mokri». Ibú Abukab barruntó que tendría que tratar un asunto grave y se excusó. «Permíteme que cierre mi tienda y estaré contigo», y acompañó a su visitante a la trastienda. El joven dejó sus babuchas a la entrada y, avanzando descalzo por el suelo esterillado, se sentó en cuclillas en un cojín. Luego encendió un cigarrillo y su mirada dura se paseó por la habitación revestida de tapices hasta la altura de sus hombros. Nuevamente entró Ibú y también descalzó. Fue a sentarse frente al hermano de El Mokri. No sabía quién era El Mokri, pero su instinto le advertía que aquel joven sentado frente a él y fumando un cigarrillo egipcio podía tener influencia en su vida. El comerciante inclinó la cabeza sobre el pecho y reposó las manos sobre el vientre. El otro dijo: «Yo no imitaré a los gatos que rodean un pedazo de pescado y maullan inútilmente. ¿Conoces al Mokri?» Ibú Abukab tuvo que convenir que no conocía a El Mokri. El joven, cruzado de brazos, reconsideró al comerciante. Por más que se esforzaba por ocultar el desprecio que le inspiraba ese hombre, la hostilidad traslucía de él. Finalmente exclamó: «El Mokri murió por culpa de tu mujer, Rautia». El babuchero repuso fríamente: «Rautia no es mi mujer. Hace tiempo que la repudié a causa de su mala conducta». El joven aclaró su posición en Tetuán. «Mi hermana Fátima es mulete tal de la califa. Habla con sinceridad. ¿Por qué no le cortaste la cabeza a tu mujer?» Ibú Abukab se mesó pensativamente la barba, de modo que el desconocido era hermano de una favorita del califa. Aquel hombre podía hacerle mucho daño. Respondió con dignidad:
Un humilde babuchero no puede manchar con sangre las esteras de su tienda. El joven encendió otro cigarrillo y continuó obcecado. Por culpa de Rautia, mi hermano ha muerto. Esa sepulturera ha hecho daño a muchos hombres. El joven decía la verdad, aunque la cólera lo cegaba. Prosiguió. Allí tienes al hijo de Ber, enjuto como un perro y loco como un camello cuando llega la primavera. Y también Alí, que ha despilfarrado en el Tremecén la hacienda de su padre. Tú no me conoces a mí, pero yo te conozco a ti. El comerciante pensó que podía responderle a ese energúmeno que él no era Rautia, pero las palabras del joven, en vez de ofenderle, despertaban el odio doloroso enterrado en el fondo de su pecho. En verdad que lamentaba ahora haber dejado con vida a aquella mujer, cuando un pocillo de veneno lo hubiera simplificado todo. El joven, pálido de ira, continuaba. ¿No es una iniquidad que tales abominaciones ocurran y que la responsable sea la mujer de un babuchero? Ibú Abukab miró el rostro del joven atormentado y experimentó cierta piedad por él. Repuso. ¿Qué puedo hacer yo? ¿No la he repudiado acaso por su mala conducta? El joven insistió. Debiste haberle cortado la cabeza. Melancólico repuso el babuchero. Sí, pero no se la corté. El joven insistió. ¿Por qué no tomaste ejemplo del piadoso Mohamed que mató a su mujer a palos cuando supo que le era infiel? Dogmático repuso el babuchero. El profeta ha dicho que no debe golpearse a una mujer ni con una rosa. El hermano de El Mokri repuso rápidamente. Cortarle la cabeza es diferente. Ibú Abukab intentó la suprema defensa. Estaba escrito. El visitante no se dejó apabullar por la respuesta. ¿Puedes jactarte tú de haber amarrado el camello a una buena estaca? Con esta frase de Mahoma, el joven le quebraba las patas a la fementida teoría de la fatalidad. En efecto, el profeta ha escrito que el creyente no debe abandonarlo todo en las manos de Alá, sino después de asegurarse que ha cumplido minuciosamente con todas las precauciones que un hombre precavido debe observar. El babuchero comprendió que la fatalidad marchaba a su encuentro, entornó los ojos hacia los tapices del muro y finalmente, descargando su pecho en un suspiro, preguntó: ¿Qué puedo hacer yo por tu hermano muerto y el honor de tu familia? El visitante se puso de pie, aderezó la capa sobre su espalda y con los ojos dilatados, acercando el rostro al pálido semblante del comerciante, dijo: Invítala a tu mujer que venga a tu tienda mañana a la noche. Dile que un hombre de Taza te ha ofrecido un collar de perlas. Ella es conocedora de piedras preciosas y querrá verlo. Salió el hermano de El Mokri. El comerciante se prosternó en dirección a la Meca y comenzó devotamente su oración. En nombre del Clemente, del Misericordioso. Rautia, la bailarina, había corrido a través de las decepciones con el mismo gesto doloroso de un guerrero que tiene las sienes atravesadas por una saeta. Su corazón estaba empapado de odio a los hombres. Era una mujer pequeña, sombría, delgada, de manos ardientes y labios fríos. Su rostro, endurecido por la adversidad, inspiraba respeto, pero cuando sonreía, súbitamente su alargado semblante se llenaba de tanta luz e ingenuidad que hasta a los granujas más recios les temblaban las manos. Había bailado en Taza, la ciudadela de los bandidos. Conocía todos los bebederos de té, desde Uxta a Rabat, en Tremecén. Un cadí enloqueció al perderla. Aunque su carrera de bailarina había comenzado en los tugurios de Tánger, que están arrimados a las murallas de la época de la dominación portuguesa, su sensibilidad dolida la había convertido en una danzarina que hacía aullar a las masas cuando se presentaba en los tabladillos. ¿Qué era lo que atraía de esa mujer fea? ¿Acaso su corazón, más seco que la arena, y un tedio cargado de versatilidad? ¿O su enorme desprecio por el dinero, que la tornaba tan grande e inconquistable como el mismo califa, que todos los viernes acudía a la mezquita seguido de un escuadrón y un descabalgado caballo de guerra?
Esta era la mujer por quien se había perdido el Mokri. El Mokri había ido a Fez, encargado de una misión oscura acerca del sultán. Conoció a Rautia en un cabaret y perdió la cabeza. Un mes después se ahorcaba en la casa de la bailarina. Rautia se encogió de hombros. Los hombres eran locos, sufrían cuando eran felices por miedo a perder la felicidad. Ella no se encadenaría jamás a nadie. Pero después de 7 años volvió a Tetuán, a vivir en la entrada de la plazuela de la calle de Atarin del Souk el Fuki. ¿Qué era lo que la atraía de aquel espacio empedrado con guija de río? Durante todo el día se oía disputar allí a las campesinas del Borch con los esclavos negros, cuyas motas estaban cubiertas por redecillas de conchas marinas. Las parras sombreaban con sus pámpanos las paredes encaladas y las piedras manchadas de aceite. Rautia vivía allí, a la entrada de un túnel, donde constantemente flotaba una crepuscular luz azul, en una casa cuya puerta de cedro estaba defendida por agudas puntas de hierro, como la carlanca de un mastín. Frente a la casa, de las vigas que abovedaban la calle, colgaba un inmenso farolón de bronce, tallado al modo morisco. Servía a la bailarina una criada de color de chocolate, con la luna y las estrellas tatuadas en la frente, en las mejillas, en el dorso de las manos y en los talones. ¿Por qué Rautia había vuelto a Tetuán? Ella misma no hubiera podido contestarse a esa pregunta. La atraía el arrabal moruno, el batir de los tamboriles durante las noches desponsales y la tristeza de la vida de todos aquellos esclavos, mientras que ella no era una esclava, sino que estaba libre, definitivamente libre. El exmarido, el babuchero, no le inspiraba curiosidad ni odio. Era el hombre que acumula dinero, mueve parsimoniosamente la cabeza y trata de estar bien con todo el mundo porque así conviene a sus intereses. Sin embargo, Ibú Abukab debía despreciarla. Jamás había intentado comunicarse con ella. Bajo ese silencio probablemente se consumía un amor humillado y cargado de rencor. Quizás la hubiera olvidado, pero cuando pensaba que a ese hombre de ojos lechosos le había regalado 2 años de matrimonio, su sensibilidad se crispaba de soberbia y de frialdad. No, Ibú Abukab no la olvidaría nunca. De manera que aquella mañana soleada no se extrañó cuando, después de muchos años, vio entrar a su casa a la vieja Menana, nodriza de su exmarido. La anciana, después de saludarla e informarse de un montón de bagatelas, fue al asunto. Ibú Abukab desea verte. Un hombre de Taza ha dejado en su tienda un collar de perlas y quiere mostrártelo, pues sabe que tú entiendes de piedras preciosas y él en cambio no conoce sino pellejos y babuchas. Rautia miró una mancha de luz sobre el alto muro encalado. Luego fijó la mirada en su esclava, que derramaba un odre de agua en una ánfora de bordes dorados y respondió calmosa: «Dile que iré esta noche». Cuando Rautia, en compañía de Ibú Abukab, pasó a la trastienda del comercio, comprendió que no tendría que examinar ningún collar. Un negro, con bombachas anaranjadas y chaleco verde, custodiaba la puerta por donde había entrado. Soportaba una alfombra arrollada bajo el brazo. Del centro de la alfombra salía la punta de una espada. En un cojín permanecía sentado el hermano de El Mokri. El joven no se dignó responder al saludo de la mujer, pero, dirigiéndose al babuchero, le dijo: «Tú puedes aguardar fuera». El babuchero salió sin pronunciar una palabra. Rautia miró en derredor. Estaba en presencia de misteriosos enemigos. El negro corrió la cortinilla de la entrada, y Rautia, después de examinarle despectivamente, le preguntó: «¿No eres tú el aguatero que chilla como una mujerzuela todas las mañanas frente a la tienda de Alí?» El negro no respondió una palabra. Bajo el sobaco soportaba la alfombra arrollada, de cuyo centro salía la punta de la espada. El hermano de El Mokri intervino: «¿Tú eres Rautia, la bailarina?» Rautia miró fríamente al joven. «No has respondido a mi saludo ni me has ofrecido asiento. Tu apariencia es la de un señor, pero tu conducta es más grosera que la de un esclavo».
El joven se levantó, las mejillas ruborizadas de furor. «Yo soy hermano de El Mokri, el hombre que por tu culpa se mató en Fez. Te he condenado y he venido a cortarte la cabeza». Rautia avanzó serenamente hasta un cojín, se dejó caer allí, levantó los ojos hasta el pálido semblante del joven. «¿De modo que tú eres hermano de El Mokri? ¿No has sido tú quien en Tremecén mandó echar veneno en mi baño?» «Soy yo». Rautia hizo jugar los alambres de oro que se arrollaban a sus muñecas. Luego, cruzándose de piernas y mostrando sus pantalones de seda recamada de plata, apoyó el mentón en el puente de las manos entrelazadas. Reflexionó un instante. «Hace mucho tiempo que me persigues. ¿Qué puedo hacer yo por ti?» «¿Hacer por mí?» «Naturalmente. Tu hermano ha muerto de muerte que se dio con sus propias manos y tú me persigues, queriéndote cobrar con mi vida. ¿Qué calidad de hombre eres tú?» Rautia hablaba sin cólera, con la triste lentitud de una mujer que ha presenciado demasiados sucesos para ignorar que el destino los resuelve casi siempre de un modo inesperado y en un minuto muy breve. El hermano de El Mokri estalló. «Yo soy un señor y tú eres una hiena de sepulcros. ¿Cómo te permites hablarme en ese tono? No estoy aquí para cambiar contigo palabras inútiles. He venido a cobrarme con tu vida la vida de mi noble hermano». Una ola de sangre subió hasta las sienes de Rautia, dominó su cólera y dijo: «Haz salir a ese esclavo y te diré muchas cosas». El joven vaciló. Rautia sonrió. «Ah, ¿tienes miedo de una bailarina?» El joven hizo una señal al negro y el aguatero salió con su alfombra y la espada. «¿Qué tienes que decirme?» Rautia se levantó y fue a sentarse junto a su enemigo. El capuchón de su capa blanca se le había caído sobre la espalda, y su cabello enmarcaba con finas ondas su rostro largo y fino, encendido por una llama de madura gravedad. Con firmeza puso las manos sobre la espalda del joven. «Yo no lo empujé a la muerte a tu hermano. Tu hermano traicionaba por igual al califa y al sultán. Tu hermano me encontró cuando el hacha del verdugo estaba muy cerca de su cabeza. Se comunicaba con Alí, el negro de Taza, agente de Abd el-Krim. Quería huir del Magreb y llevarme consigo. Yo no le amaba. ¿Por qué iba a seguir a un hombre que ya estaba muerto? Tu hermano se había enredado con extranjeros terribles. Tu padre lo supo, y antes que el califa le cubriese de vergüenza, vino a Fez y visitó a El Mokri, amenazándole matarle con sus propias manos si él no lo hacía. Y cuando tu hermano, borracho de Kif, se ahorcó en mi casa, todos los lavadores de escudillas de Fez dijeron: «La culpable es Rautia». El joven reflexionó. «Tus palabras son graves e increíbles. ¿Qué pruebas tienes? Mi padre ha muerto, mi hermano también. Los franceses han fusilado al negro Alí. ¿Cómo creerte?» Rautia frunció el ceño. «Yo ignoraba, cuando venía hacia aquí, que encontraría al enemigo de mi vida». Hablaba, pero sus manos continuaban jugando con las ajorcas de oro. El hermano de El Mokri se sintió afectado por esa calma. La bailarina le dominaba a su pesar con aquella infinita serenidad. «Estás mintiendo. Mírame a los ojos». El hombre apartó los ojos de un versículo que en oro culebreaba en el tapiz y los fijó en la mujer. Aquel rostro largo, fino, que había besado apasionadamente su hermano lo perturbaba. ¿Mentiría ella o no? ¿Iría a caer entre sus garras? Lo atraía. A través de la tela de su chilaba sentía que la temperatura de aquella mano tan ardiente se iba filtrando a lo largo de su ser como un filtro de aborrecida y ansiadísima debilidad. Apelando a su voluntad, estranguló la ola de emoción que se le subía a los ojos y, entristecido, fatigadísimo, habló como a través de un sueño con palabras muy pesadas. «Que Alá me condene si eres inocente». Rautia comprendió que no debía esperar más, y una ajorca de oro cayó de su mano y rodó por el esterillado. El hombre se levantó y corrió hasta la ajorca, se la entregó a la bailarina, y Rautia, más angustiada que nunca, bajó la voz. «Te diré algo terrible, algo que te convencerá. Tu hermana puede dar testimonio». Y su cabeza se inclinó hacia el oído de su enemigo.
que también acercó la cabeza a los labios de la bailarina. El brazo de la mujer cortó el aire como la correa de un látigo, y el mozo tuvo en el corazón la sensación de la cornada de un becerro. El puñal de Rautia se había clavado en su pecho. Quiso gritar, pero únicamente pudo morder la palma de aquella mano ardiente y perfumada que le amordazaba, y mientras las sombras de la muerte llenaban sus ojos, alcanzó a escuchar aún aquella dulce voz femenina que le decía: «Te he dicho la verdad, toda la verdad». El cuerpo del moribundo se desplomó sobre los cojines, y Rautia retiró su mano ensangrentada por la cruel mordedura. Miró en derredor, levantó una cortinilla y entró a una pequeña habitación donde había un pequeño operario dormido. De allí pasó al jardín. Una escalerilla de ladrillo, sin pasamano, conducía a la casa de Ganán, el platero. Las estrellas lucían como faroles en el alto cielo. Las palmeras recortaban el espacio semejantes a fatigados abanicos. Rautia corría a través de las terrazas como un fantasma. Las mujeres de otros harenes la veían pasar, pero con esa solidaridad cómplice que liga a todas las musulmanas fingían no verla. Finalmente llegó a un jardín cuyos parterres desbordaban sobre las antiguas murallas. Saltó un pequeño parapeto, bajó por una escalerilla, pasó frente a un soldado español y se encontró en la calle negra que conduce a los montes. Con rápidos pasos se internó en la sombra de África. Y así fue como Rautia, la bailarina, desapareció de Tetuán.